Buenas, hoy nos vamos a meter en un mega relato grandote, 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 solemne, tremendo. Vamos a hablar de la celebración de la Semana Santa en Popayán, en Mompox y en Pamplona, en un solo capítulo. Vamos a ver cómo logramos hacer todo eso, porque la historia es antigua, es poderosa, es tremenda, es colonial, viene de lejos y viene de atrás. Todos los carnavales que nosotros hemos tratado a lo largo de la serie se hacen, los carnavales clásicos, los que tienen las fechas propiamente dichas, se hacen referidos en torno a un eje fundamental, y es la Semana Santa. Entonces los carnavales se hacen generalmente antes del miércoles de ceniza. Ahí es donde deben terminar los carnavales clásicos. Cuando empieza el miércoles de ceniza, empieza todo el tiempo de la cuaresma, que son los 40 días que van a terminar con la crucifixión de Jesús y con la resurrección, conocida como la Semana Santa o la Semana Mayor. Entonces, todos los espectros de ferias y fiestas, de una u otra manera, se van a tener que encontrar en algún momento en un miércoles de ceniza. Y ahí vamos a pasar del carnaval y de toda la gozadera, la dionisíaca, la fuerza vivificante, a la contrición, el ayuno, la voluntad, que significa el tiempo de la cuaresma, que es un tiempo de recogimiento, es un tiempo espiritual, que tiene, digamos, como ese contraste entre los elementos de la fuerza de la vida, que nos decían los griegos, y los carnavales también habíamos contado, surgen en la Edad Media, cuando se enteran los europeos después de la peste negra que el mundo no se acabó y que se iba a acabar el mundo y se iba a acabar el mundo, y que bueno, y pues además con el milenio y con la peste negra y toda la cantidad de población que murió en Europa, un día dijeron: venga, el mundo no se acabó, cantemos y bailemos porque seguimos vivos. En nuestro relato de hoy se van a encontrar todos los caminos, porque nos vamos a encontrar con la fiesta mayor y fundacional de la cristiandad, que es la Semana Santa. Digamos, es el punto, es el eje fundamental de todo el relato sagrado. Entonces, ¿dónde lo vamos a situar en el tiempo? Esto va a ser una construcción, porque el relato del tiempo de Jesús y de la última cena y de todo lo que corresponde al tiempo de la crucifixión y al tiempo de la resurrección están registrados en un calendario lunar, que eran los calendarios, digamos, antiguos. Y resulta que la celebración de todo esto en Occidente se va a dar en un calendario solar. Así que vamos a tener que adaptar ciclos diferentes entre los calendarios del sol y el calendario de la luna. Por eso varía. Por eso no siempre es en la misma fecha, porque corresponde a calendarios lunares. Entre otras cosas, también no contaban con el cero en esa época. Entonces, bueno, el conteo se complica. Hasta que al fin se ponen de acuerdo, y eso tarda varios siglos. Inclusive el conteo tenía toda un protocolo que se llamó el cómputos, el cálculo, que era para saber cuándo celebrar la Pascua cristiana, hasta que en el año 325, en el Concilio de Nicea, determinaron que el sistema de cálculo es el que tiene la Iglesia Católica hoy en día, o sea, donde lo celebramos ahora. Eso se tomaron su tiempo y todo, y echaron sus debates y echaron números y tales. Entonces, a partir de ahí,
empieza a celebrarse la Semana Santa y en muchos pueblos coincide con la llegada de la primavera, con el equinoccio de la primavera. Entonces se celebra fiestas que recogen las antiguas tradiciones de la llegada de la primavera, pero que también se celebran en conjunción con la llegada de la Semana Santa. Entonces, todo esto va formando todo un espectro del calendario místico religioso en Europa. Ese calendario va a definir de manera fundamental dos imperios, porque esos dos imperios son católicos en su eje, en su base. Eso es lo que los define. Esos dos imperios son el imperio español y el imperio portugués. Ellos están fundamentados sobre una base católica. España misma se constituye un Estado nacional una vez que el catolicismo se impone sobre los tiempos de los moros y los judíos, y a partir de ahí y de los reyes católicos, que precisamente porque eso se llaman así, y los Austrias y todo esto, el catolicismo se vuelve el eje fundamental del relato del imperio español. Entonces la Semana Santa va a ser sumamente importante en un relato que está fundamentado sobre esta narrativa mística y religiosa y sagrada. Ese imperio español es el que llega acá y va a llegar aquí y va a tener una serie de ciudades claves, porque dentro de las estructuras del virreinato y dentro de la economía del virreinato y dentro de las estructuras de diócesis, arquidiócesis y obispados que el virreinato asentó en estas tierras, hay unas ciudades que van a tener una importancia particular. Entonces, eso hace que esta fiesta, esta celebración de la que hablamos hoy, sea muy, muy antigua, porque en nuestro relato está desde la fundación de estas ciudades, que van a ser ciudades que van a constituirse en centros muy, muy importantes durante la época del Imperio Español. Esas ciudades van a ser Popayán, porque era el punto en que entrábamos en contacto con Quito y con Lima. Era un punto de paso entre lo que sería el virreinato de la Nueva Granada y el virreinato del Perú, que era el corazón del Imperio Español, y Quito. Entonces, digamos, ese triángulo ahí lo hace muy importante dentro de la relevancia que tenían en el Imperio Español, pues esos virreinatos, sobre todo el de Lima, que era, digamos, la definición del Imperio Español, era el virreinato de Lima, que era el virreinato de Lima en América del Sur, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España en América del Norte. La otra es Mompox. Mompox va a ser muy importante porque Mompox va a ser el lugar donde van a ser las aduanas, es decir, todo el oro, toda la minería que se saca del Cauca, de Popayán, que es donde se va a generar una gran riqueza, esa cantidad de oro que viene de la minería. Popayán va a ser no solamente un cruce de caminos muy importante entre los virreinatos, sino el de la gran producción minera, y más adelante va a ser el de la producción hacendataria. O sea, va a ser un centro económico muy importante. La cantidad de oro que se sacaba de todas esas minas del Cauca se contaba en Mompox, era el sitio de las aduanas. Ahí se movía una enorme cantidad de billete y muchísimo oro, lo que va a hacer que la artesanía momposina, tomada de la herencia de Córdoba, vaya a ser tan rica, tan maravillosa, lo que es toda la filigrana momposina, todo el trabajo en el oro y en la plata va a ser especialmente exquisito, maravilloso y artístico y poderoso. Y la otra, Pamplona, está entre la Nueva Granada y la Capitanía de Venezuela. Está en ese punto.
va a ser un obispado y va a ser una ciudad de gran importancia. La fundación de estas ciudades es muy antigua y son como de las primeras grandes ciudades que se van a formar en el orden histórico que va a suceder acá durante los tiempos del Imperio Español. Popayán va a ser fundada en 1537 por Sebastián de Belalcázar, Pamplona en 1549 por Pedro de Ursúa y Mompox cerca de la década de 1540. Entonces estas ciudades están fundadas casi que en el principio de los tiempos del Imperio Español en América y por lo tanto sus fiestas pues son muy viejas. Porque en la medida en que arrancan casi desde el principio de la fundación de estas ciudades, para nuestro calendario de ferias y fiestas y celebraciones, estas son las más antiguas. Sin embargo, estas ciudades están fundadas sobre asentamientos, grandes asentamientos indígenas. En el caso de Popayán, estaba fundada cerca de la población de Yauto, que era la sede de la Confederación Pubensa. En el caso de Pamplona, se estableció en una región habitada por los chitareros, por los muiscas, por los cacheguas, por los surataes, por los uchamas, por los babichas, entre otros. La depresión Momposina era un territorio acuático que queda en el brazo del Magdalena. De nuevo el Magdalena presente. Aquí va a estar presente un 2-3 por el Magdalena que viene por el lado de Mompox y está por debajo del nivel del mar. Y ese territorio está habitado por diferentes comunidades indígenas, entre ellas los malibúes, de donde viene el nombre Mompox, que era el nombre de un cacique derrocado por los españoles. También estaban los huitacas, los chilloas, los chimíes, los chicaguas, los jaguas. Estamos hablando de aproximadamente 50 tribus que habitaron lo que hoy es la depresión momposina. Es un mundo español virreinal, pero se va a asentar sobre una cantidad de comunidades indígenas que habitaban ahí desde tiempos inmemoriales. O sea que es una fiesta estrictamente española, en el sentido más esencial al imperio español, pero está fundada sobre territorio donde hay muchísimas comunidades indígenas, lo que va a permear las celebraciones en algún momento, y en territorios, sobre todo en el caso de Popayán, donde van a llegar muchísimos pueblos afros más adelante. Entonces, prima totalmente la raíz hispánica española, pero las demás raíces están presentes como en todas nuestras celebraciones y en todas nuestras fiestas, porque es lo que nos conforma. Entonces, estamos entre las tres cordilleras y estamos en esa geografía tan compleja que tenemos nosotros. Y ahí, digamos, en este contexto, vamos a empezar a celebrar con toda la profunda influencia de esa España que trae la Contrarreforma, de esa España que trae un relato católico como sello, como marca de identidad, de esa España que trae en toda la liturgia la fuerza de, digamos, del poder del imperio, porque el proyecto de España en América era un proyecto evangélico, era un proyecto religioso. Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con eso va a ser de la mayor importancia y de la mayor trascendencia en la presencia de España en América. Y digamos, lo fundacional de todo el relato religioso de la Semana Santa. Entonces, por lo tanto, la Semana Santa, en las ciudades coloniales, las más importantes, las más ricas en los tiempos del Imperio Español de nuestro relato, no eran las únicas. Cartagena tenía lo suyo, ya hemos hablado de eso. Entonces, una vez dicho esto, vamos a entrar a conmemorar la Semana Santa y a ver cómo es que se celebra, cómo es que se hace, cómo es que son los ritos y cómo la celebración de la Semana Santa va convirtiéndose después en un sello de identidad de cada una de estas ciudades, porque cada una de estas ciudades va a tener una importancia grande, no solamente en las épocas coloniales, sino después en las épocas republicanas y en la formación de nosotros como país. Digamos que va a ser más adelante, lo vamos a ver, el caso de Pamplona, que es fundamental en nuestra formación de país, como ya lo habíamos contado cuando estábamos en los Santanderes. Pero en el caso de Popayán, ahí es donde empiezan las primeras procesiones, y esas procesiones van a crear una gran tradición y se rastrean hasta el siglo XVI. Inclusive la Semana Santa con el tiempo se ha ido convirtiendo más allá y fundamentalmente como celebración religiosa
en una celebración que une la ciudad. Eso va a crear una identidad muy importante. ¿Cómo se celebra esto? La figura fundamental de las procesiones son los cargueros. Los cargueros son las personas que van a cargar sobre sus hombros lo que vamos a llamar pasos. Los pasos van a ser todas estas imágenes gigantescas que están sujetadas sobre unos travesaños, que están envueltas muchas veces en las urnas de cristal o sin ellas. Esos travesaños van a ser puestos sobre los hombros de las personas que las van a cargar, que son los cargueros, que se sienten absolutamente honrados, un poco como con la misma fe y con el mismo cariño con que los silleteros en la Feria de las Flores cargan sus sillas. Los cargueros cargan las imágenes religiosas, pero además con el ingrediente de la fe, del fervor y de la religiosidad que la imagen misma va a implicar en los hombros del carguero. Es como estar cargando la representación misma de la fe en sus hombros. Entonces, a la imagen es la que vamos a llamar paso. Lo digo porque es que en cada feria el lenguaje es diferente y las cosas significan distinto. Entonces uno tiene que sabérselas para saber de qué le están hablando. Usted va a Popayán y le hablan de los pasos y usted no sabe. Y entonces ¿cómo queda? Diga a ver. Entonces los pasos son las imágenes, los cargueros son las que las lleven encima. Esos cargueros son herencias familiares. Esto lo hemos visto muchas veces en nuestras fiestas. Hemos visto que eso ocurre entre los silleteros y hemos visto que eso ocurre entre los cuadrilleros y que eso ocurre en muchas de las celebraciones. Esto es un honor que se transmite de una familia a la otra y esto implica lo mismo, que todo el año toda la familia esté trabajando en la vestimenta y esté trabajando en la disposición del carguero para entrar a la Semana Mayor, porque es el mayor honor y es no solamente el honor de la fiesta, sino el fervor de la creencia, porque al ser esta la celebración de la Semana Santa, aparte de la celebración misma, añadimos el fundamento mismo de la fe, de la creencia religiosa, que le va a dar, digamos, un tono solemne, espiritual y poderoso a la celebración misma. Los cargueros utilizan alpargatas en los pies como un símbolo de igualdad y de humildad. Entre los cargueros ha habido personajes tan importantes como José María Obando, pues que fue carguero de la familia y que debía cumplir la obligación todos los años en Popayán. Un carguero lo va a hacer anualmente y siempre va a estar allá. Y en plena procesión, un momento en que se le pidió a alguien que lo reemplazara y él utilizó como santo y seña la palabra pichón. La idea es que como esto es hereditario y como esto es un honor tan importante, pues uno no se puede colar allá, porque el carguero es una persona que ha venido ejerciendo ese privilegio durante años y antes de él, su padre. Entonces no se puede meter cualquiera carguero. Entonces, como están cubiertos por el capirote o por la caperuza, la idea es que nadie se vaya a colar ahí y nadie se vaya a pasarse por carguero sin merecer el honor de serlo. Desde ahí la palabra es pichón, desde la famosa anécdota de aquella vez en que iban a matar a José María Obando en plena procesión y él le pidió a alguien que lo reemplazara. Y ese que lo reemplazó tenía como código pichón. Entonces, pichón se dice a alguien que en un momento dado pueda reemplazar en una circunstancia muy delicada a la gente que originalmente se ha constituido como cargueros y en todo caso, para salir de dudas, la cara la tienen descubierta para saber quién es quién ahí. Entonces, desde aquellas épocas.
las anda sobre los hombros, bajo la luna que asoma por la montaña. Entre geranios, faroles, paredes blancas, lento camina el carguero en alpargata. Lleva la historia de Cristo y sus enseñanzas, fuerte y erguido, ayudado por su alcayata. Crujen pesadas las andas sobre los hombros, bajo la luna que asoma por la montaña. Entre geranios, faroles, paredes blancas, lento camina el carguero en alpargata. Lleva la historia de Cristo y sus enseñanzas, fuerte y erguido, ayudado por su alcayata. Por el otro lado, en la procesión otros personajes son las sahumadoras, oñapangas y los alumbrantes. La celebración empieza el jueves anterior al Domingo de Ramos con el pregón. Al día siguiente se realiza la primera procesión, que es la de la Virgen de los Dolores. De ahí va a haber procesiones todos los días hasta el Sábado Santo. Y hay una cosa divertidísima acá, y es que los cargueros se reúnen en dos ocasiones. Hay una que se llama el enfuerce. Esa es una reunión donde parchan los cargueros en la casa de uno de ellos y se ponen a arreglar qué es lo que van a hacer, que los pasos, que la coteja, que la comida, se echan algunos aguardienticos si es del caso, para coger fuerza para cargar el paso, ¿verdad? Y después de que pase la procesión, vuelven y se encuentran para chismosear cómo les fue, como el after. Y eso se llama el desenfuerce. Entonces es el enfuerce y el desenfuerce. El enfuerce es qué vamos a hacer y el desenfuerce es cómo es que salió. Y en ambos casos se parranda un poquito, como para ir contando las cosas. También en la Semana Santa y en la ciudad misma va a haber una cosa que va a aflorar y que va a tener una enorme fama, y es la riqueza culinaria de las comidas típicas de Popayán. Están los tamales, las empanadas de pipián con la salsita esa de maní, que es una delicia, la carantanta, el guiso de cola, el champús y otras preparaciones. Y resulta que esto se ha vuelto una cosa importantísima y también se han convertido en destinos gastronómicos muy, muy relevantes. Digamos, Popayán se ha vuelto una ciudad con un destino gastronómico enorme. También en Popayán, porque pues es la esquina del movimiento, es el Festival de Música Religiosa. Y allá llegan cerca de 800 conciertos y 1.200 compositores. Entonces, esto es de una solemnidad. O sea, ustedes imagínense estas procesiones en una ciudad señorial que tiene todo ese marco colonial, histórico. Inclusive ya la han desbordado, ya no alcanzan los cargueros en el centro de la ciudad, que es donde normalmente se han hecho las procesiones, sino que ahora los están haciendo en diferentes barrios porque ya no dan abasto, todo el mundo quiere ser carguero, todo el mundo quiere estar ahí, que es como la fuerza de nuestras celebraciones, que cada vez están más vivas y cada vez significan más. Entonces, pues semejante ciudad tan señorial, con un festival de música sacra, con una gastronomía de estas y con una tradición histórica y un legado de esas proporciones, que además da identidad y construcción de ciudad, pues hace de esto una celebración de marca mayor. Panguita linda, con tu fino atuendo, brotan de tus manos flores al sahumar. En paso coqueto avivas el fuego, con tu dulce aliento al suspirar. Rodeada de luces,
Duermes en sacro silencio, elegante portas, aroma de incienso. Tu cabello en trenzas y un Cristo en tu pecho enmarcan tu rostro, tu tierno mirar. Paralelamente, y debido a toda la riqueza cultural y étnica del Cauca, hay una celebración que es la Semana Santa en Silvia, Cauca, que es donde hay una comunidad indígena muy importante, y es una Semana Santa indígena en la que las comunidades guambianas celebran a su manera, incluyendo la iconografía indígena y sus propios saberes, el mundo guambiano, que es muy importante allá. Y digamos, Popayán seguiría siendo muy importante después, porque después sería el Gran Cauca, y el Gran Cauca era medio país. Eso cuando estábamos contando las historias de las regiones, en la temporada anterior a las fiestas hicimos regiones, y en esa temporada de regiones hablamos del Gran Cauca. Para que se remitan a ellos, ahora que estamos hablando de las fiestas, esto júntenlo con lo de regiones y verá cómo les queda de chévere, porque les ensambla muchas cosas. Esto ha sido así de maravilloso, pero hubo un momento gravísimo, 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 una tragedia, y es que en 1983, en pleno Jueves Santo, cuando todo el mundo estaba reunido, fue el famoso terremoto de Popayán. El terremoto de Popayán, pues estando toda la gente allá en las iglesias, destruyó el centro histórico y mató a más de 300 personas. Ustedes se pueden imaginar lo que es en esta ciudad en ese momento, lo que fue el terremoto de Popayán. Eso fue un luto nacional de unas proporciones. Era como si se hubiera acabado una parte de toda nuestra alma cuando el terremoto de Popayán. Se cuenta que los pasos como tal, es decir, los monumentos, se mantuvieron intactos. Mucha gente murió, pero los monumentos estaban intactos. Y al año siguiente, cuando volvieron a hacerse las procesiones de Semana Santa, se hicieron de la manera más solemne, más profunda, más emotiva. Fue particularmente trágico, solemne y emocionante y conmovedor, porque se hizo en nombre de las personas que habían muerto un año atrás en una tragedia. Esto destruyó el centro histórico de Popayán, tocó volverlo a reconstruir. Es un antes y un después, marca la historia de la ciudad y la divide en este paso de la tragedia, porque nosotros, además, para contarlo en nuestras ferias y fiestas, estamos en unas zonas geológicas de una formación relativamente reciente, que son nuestras cordilleras, así que somos un país sísmico. Y estas cosas nos pueden pasar, y de hecho nos pasan. Entonces, pues a veces nos pasan en momentos grandes, como fue la Semana Santa en Popayán. Pero nosotros no nos vamos a quedar solamente en Popayán, según les contamos al principio del relato. Vamos a atravesar la cordillera, vamos a subir al otro extremo del país, vamos a llegar de nuevo a nuestros Santanderes, donde estuvimos para las fiestas de Málaga y el Festival de la Tigra, y nos vamos a dirigir a la ciudad de Pamplona, que va a ser tan importante en los tiempos coloniales y que después va a ser muy importante en los tiempos de formación de país, porque acuérdese que en ese circuito, en donde está Pamplona, Ocaña, Villa del Rosario, Cúcuta, es donde se coció el país. O sea, cocidito lo cocimos por ahí. Nosotros nacimos con Venezuela, estamos con Venezuela, somos siameses con Venezuela. Digamos, estamos totalmente entrelazados, entretejidos. Y estamos entretejidos en esa región particular del país, porque ahí se están formando, digamos, como momentos fundamentales de nuestra historia. Entonces Pamplona va a ser importante en la colonia, Pamplona va a ser importante en la constitución de nosotros como república, Pamplona va a ser importante también como obispado, como sede, digamos, de eclesiástica de gran jerarquía. Su Semana Santa también se inspira en Sevilla, como la de Manizales, pero es contemporánea. Digamos, sucede más o menos en la misma época en que sucede la de Sevilla. Entonces, se inspira en ella por una influencia directa.
mientras que la de Manizales se inspira en Sevilla como una vocación que escoge Manizales para reflejarse en la manera de crear una feria que va a ser un relato de ciudad. Esta lo tiene por contemporaneidad con la época de Sevilla. Este es el espacio comercial. La Semana Santa en Popayán, Mompox y Pamplona ha dejado un enorme patrimonio audiovisual en los últimos 80 años de celebración. Muchos de estos archivos están conservados por Señal Memoria, el archivo patrimonial de todos los colombianos, y que lo pueden consultar en la página web www.señalmemoria.co, una herramienta imprescindible para conocer nuestro pasado y nuestro presente. Pamplona arquitectónicamente conserva una gran cantidad de tesoros: los portalones, los zaguanes, los corredores, los patios floridos, las enormes cantidades de iglesias. Tiene muchísimas iglesias y tiene muy presente el ancestro español, y lo siente de una manera profunda y solemne como la de Sevilla. Igual que en Popayán, va a haber una Semana Santa infantil en Pamplona. Y esto hace que en Popayán y en Pamplona haya, digamos, lo que hemos visto también en otras tradiciones, semilleros. Es decir, niños que sean criados en las tradiciones y que las perpetuarán en el futuro. También en la Semana Santa de Popayán hay desfiles de niños, y aquí también los va a haber. Entonces, aquí en Pamplona, las figuras fundamentales son los hermanos nazarenos, que son, como llamamos a los que en Popayán llamamos cargueros, en Pamplona los llamamos hermanos nazarenos. También tenemos los líderes de la Semana Santa infantil, también tenemos las ahumadoras, también tenemos los caballeros de la cruz, los mayordomos de paso y, sorpresa, los Boy Scouts. Yo nomás les cuento. Entonces, bueno, allá están también los Boy Scouts en la celebración de la Semana Santa de Pamplona, te comento. Entonces, en Pamplona ellos van a hacer esta celebración durante 7 procesiones nocturnas, que son los desfiles de adultos, 4 diurnas, que son los desfiles infantiles. Empiezan el Domingo de Ramos y terminan el Domingo de Resurrección. Y cada procesión sale de una iglesia o de una parroquia. Cada parroquia tiene asignado un día de procesión. Y cada asignación no ha cambiado desde que se instauraron las procesiones nocturnas, desde la década de los 70, pues tampoco de 1500, pero desde los 70 se mantienen tal y cual. Estas delegaciones llevan bandas, otra vez vuelve y juega. En todas nuestras celebraciones hay bandas, por eso cuando estábamos hablando del Festival de Bandas de Paipa, estábamos hablando de un cocido que articula toda nuestra idea de la celebración. Hay bandas de marchas, hay instituciones civiles, eclesiásticas, militares, todo el mundo está metido en eso, y todo el mundo puede pertenecer a una parroquia y pertenece a una parroquia, y hay delegaciones que participan en los recorridos, y hay centros de atención de las procesiones y de los pasos. Digamos, esto tiene toda una enorme puesta en celebración y en solemnidad. Hoy están las imágenes de yeso de madera que están incrustadas en las andas, que son los pasos mismos, y los llevan los hombres entre los 20 y los 60 años de edad, y es a los que nosotros llamamos los hermanos nazarenos. Entonces todo esto va a generar una grandiosidad, y va a generar una solemnidad, y va a generar un espectro tan ferviente, tan señorial, tan poderoso, tan tremendo, que hace que la Semana Santa para la gente en Pamplona revista una importancia colosal y sea para ellos un tema, lo mismo que en Popayán, de fe, de identidad y de grandeza, que los engalana durante esta celebración que para ellos es crucial
en su identidad histórica a un pueblo que tantos diferentes relatos nos ha dado de país, desde los tiempos coloniales hasta los tiempos actuales. Y esa es la Semana Santa en Pamplona. Qué alegría me da volverte a ver, Pamplona mía, tan linda y señorial, de pergaminos y abolengo, ciudad tradicional de rancia estirpe y de recuerdo. Por tu abandono cruel, hoy quisiera saber en dónde está tu pueblo. No volvieron jamás, era un amor fugaz lo que por ti sintieron. La tradición de ayer, nostálgicos recuerdos, las brumas aún te quedan, tus entornos cubriendo. Lejos de ti lloré, añorando tus lares, y ahora que regresé, ya se me fueron los besares. Y ahora nos vamos para un lugar mágico que está en el Caribe. Y eso de que esté en el cruce entre el Caribe y el interior, que llegue en el Magdalena, que atraviese todas las aguas, que sea un lugar anfibio, como definiría las culturas anfibias Falsborda, que tenga una situación geográfica y cultural tan particular, le va a dar unas características específicas a esto. Digamos, las otras dos historias que estamos contando son historias de la cordillera. Esta es una historia de la Gran Depresión de Mompox, que está rodeada de las aguas y de los brazos del río, y a donde llega el Magdalena, que difícilmente podemos echar un cuento donde el Magdalena no esté metido en todas nuestras historias de ferias y fiestas, porque él es el gran protagonista de nuestro corazón, como lo estuvimos contando en los tiempos de Onda y de la Subienda. Entonces, allí hay una Semana Santa tremenda que une una gran cantidad de elementos culturales de nuestra diversidad y que se van a reflejar de una manera magistral. Santa Cruz de Mompox fue fundada en 1537 y desde ahí es un punto muy importante que conecta pues el Caribe con el interior del país. Esa intersección es muy grande y desde los tiempos de la colonia es el punto estratégico en el Magdalena, en nuestro gran Magdalena que siempre, atraviesa y enmarca nuestros relatos. Y como allí llegaba la mercancía y todo el oro, pues eso se va a volver un sitio de muchísima riqueza. Y eso es lo que le va a dar toda su importancia y además todo el arte que ellos van a desarrollar de la orfebrería, que les digo que es como un espejo de lo que uno ve en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en España, porque es que esta gente tiene una enorme y poderosa influencia andaluz. Y ellos también se inspiran en Sevilla. Sevilla nos aparece por todas partes, se nos aparece en Manizales, se nos aparece en Mompox, se nos aparece en Pamplona. Mira, digamos, cómo Sevilla nos viene a marcar a tan enorme distancia para celebraciones que en última llegan a ser tan nuestras y que tienen un origen sevillano. Aquí la influencia andaluz, como les digo, es muy grande. Y el hecho de que la influencia andaluz sea tan grande es lo que muestra cómo la artesanía, la orfebrería, tiene esta referencia tan importante en Córdoba como en Mompox. Como está nuestra, entonces uno dice, esto es lo más nuestro que hay. Pero si uno va a Córdoba, ellos dicen que eso es lo más de ellos que hay. Entonces, y con el tiempo ambas cosas son ciertas. Entonces, bueno, pues esto va a hacer que Mompox tenga una importancia de suyo en la historia de toda la época colonial. Pero durante el periodo de la independencia, en cambio también, porque en la época del movimiento de juntas, Mompox fue la primera que planteó una independencia total y absoluta de España de una. Quiere decir que en el movimiento de juntas que se dio en toda la América del Sur y que especialmente se dio en el país que habría de llamarse
más adelante Colombia, porque en ese momento no lo era, había unas que estaban proponiendo un trato distinto con la corona. Había otras que estaban proponiendo que fuera un rey español. Y había otras que estaban proponiendo que no hubiera ningún trato con la corona, sino una independencia total. Como las relaciones con la corona no eran claras, porque pues había los reyes de España estaban presos y Napoleón se había tomado la península ibérica, entonces cada cual tenía una idea diferente de lo que podría haber sido la relación con España a partir de ese momento. Mompós dice, ninguna, de aquí nos vamos a independizar. Y es la única y la primera que lo va a plantear de una manera tan tajante en el comienzo del movimiento de juntas, que sería el punto de partida para nuestra independencia y para la futura formación de este país que estamos celebrando, que llamamos Colombia. Entonces ellos son claves ahí también. Y ellos van a tener una figura que la vimos en La Subienda, la vimos en Onda, una figura clásica, fundamental, icónica, orgánica también de nuestro relato cultural, el boga, que es el marinero del río, y que también genera una gran cantidad de riqueza musical, porque a los bogas se les ha cantado muchísimo, y precisamente las historias de los bogas del Magdalena fue a la que le hacía honor el poeta Candelario Obeso, que es el gran poeta momposino que fue hijo de un hacendado blanco y de una criada negra en el siglo XIX. Se oye en la noche un cantar en el remanso del río de un boga que sin llorar abandonó el platanar, su mujer y su bohío. Se oye en la noche un cantar en el remanso del río de un boga que sin llorar abandonó el platanar, su mujer y su bohío. El boga tiene una pena, el dolida su canción. Ella dejó de ser buena, por ella paga condena y ella está en su corazón. Entonces, Mompós fue la esquina del movimiento, donde pasa todo. Fue durante mucho tiempo de capital importancia en todo el relato de lo que sería el país, del Magdalena, del imperio, de la independencia, de todo. ¿Y sabe qué pasó? Como nuestra geografía es tan suya, porque nosotros estamos sometidos a una geografía descomunal y a una geografía que tiene su propio tempo y que tiene su propio relato. Un día se secó uno de los brazos del río y Mompós quedó aislada. Y al quedar aislada fue Magangué la que empezó a capitalizar la antigua importancia de Mompós, porque fue el brazo desde donde se pudieron comunicar con el río. Entonces Mompós está en la depresión, rodeada de las aguas y con un brazo de una parte que se secó, y por eso quedó aislada en el tiempo, pero con toda el poder de su historia viva, íntegra y consciente en cada uno de sus habitantes y reflejada con toda la señoría de su legado en la celebración de la Semana Santa. Mompós es uno de los pueblos con más iglesias en proporción a su tamaño.
Allá llegaron en tiempos coloniales los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los jesuitas y la orden de los hospitalarios de San Juan de Dios. Y no era tan grande, o sea, estaba todo el mundo metido allá en la misma esquina. Entonces, eso va a dejar un legado importantísimo durante la colonia. Y eso hace que la tradición de la Semana Santa en Mompox sea tan importante, porque tiene el reflejo, digamos, tiene toda la herencia sevillana, tiene toda la influencia andaluz, pero es Sevilla, es Andalucía, son las comunidades religiosas, pero en el río, en el Magdalena, con los bogas, en las comunidades indígenas, con los pueblos afro, comunicando al Caribe con el interior del país. Entonces, imagínense la diversidad tan mosaica, digámoslo así, que nos puede llegar a generar Mompox. Y allá se inicia el Domingo de Ramos, la Semana Santa. Arranca el Jueves de Dolores, que es el perteneciente a la sexta y a la última semana de la Cuaresma, con una procesión que no es litúrgica sino tradicional, porque estamos arrancándola antes de tiempo. Entonces la última culmina el Domingo de Resurrección, pero el lunes de Pascua todavía hay otra procesión. Normalmente todas terminan el Domingo de Resurrección, porque con la resurrección termina el relato sagrado de la historia de la crucifixión y de la resurrección de Jesús. Entonces, pues ese último domingo es cuando se cierran las celebraciones de Semana Santa. Pero aquí se cierran, sí, pero hay una el lunes que nos queda. Entonces se hace en la del lunes, y el mismo Jueves de Dolores, que es cuando empieza esto, hay una procesión muy curiosa de una antigua tradición anecdótica que queda insertada en el tiempo a través de esta tradición, de una historia bien curiosa. Ahí, en ese jueves, vamos a hacer una cosa que se llama el paso robado. Se llama así porque los franciscanos habían ganado, digamos, ellos habían ganado el paso, y los agustinos perdieron el concurso. Entonces los agustinos, al perder el concurso del paso frente a los franciscanos, quedaron aburridos. Y resulta que se robaron el paso, es decir, se robaron la imagen, ¿sí me entiendes? Se la robaron porque perdieron el concurso. Entonces eso fue gravísimo. Entonces los dominicos tuvieron que intervenir para que hubiera una conciliación. Entonces hubo una conciliación. De esa manera, los agustinos devolvieron la imagen, la devolvieron en la iglesia a las 3 de la mañana, y ahí hicieron una misa, y esa misa fue la misa de la reconciliación. Y después la imagen partió hacia la iglesia de San Francisco, de donde originalmente había sido sacada cuando los agustinos estaban aburridos por haber perdido el concurso de pasos. Entonces, la Semana Santa recuerda esa anécdota con un doble paso, para atrás y para adelante. O sea, usted tiene el carguero, tiene el travesaño sobre el hombro, y echa para adelante y echa para atrás. Y esa echadita para adelante y echadita para atrás nos recuerda esa anécdota. En Mompox también hay festival de música sacra, y es absolutamente hermoso, y festival de jazz. Entonces, si bien Mompox no tiene hoy día la importancia que tuvo históricamente, sí tiene todo el legado, tiene toda la cultura, tiene toda la tradición, tiene toda la ancestralidad. Es un lugar mágico, absolutamente impresionante. Tiene el cementerio más bonito de toda Colombia, y allá hay una procesión con velas donde la gente va a honrar a los muertos, que es un espectáculo absolutamente precioso. Entonces, aquí, con estas procesiones, y terminando con las velas, con la música sacra, y terminando con esta espiritualidad que se traduce en rito, que se traduce en celebración, y que se traduce en legado, y que se traduce en tradición, terminamos nuestro relato de la celebración de la Semana Santa en Popayán, Pamplona y Mompox. Les terminamos este relato de la Semana Mayor, que es el que determina los puntos cardinales de los tiempos de los carnavales. Entonces,
Desde la celebración de la Semana Santa, desde el Concilio de Nicea, desde los tiempos de los carnavales, desde la llegada de los imperios con toda esta fe a los pueblos de América, desde la fundación de Mompox y de Popayán y de Pamplona, desde los pasos, desde los cargueros, desde los nazarenos, desde la fe convertida en una procesión, en una celebración, en una tradición, desde las vestimentas de todos los nazarenos, desde la fe que los lleva y los impulsa, desde la creación de ciudades, desde la mezcla de culturas, desde toda la diversidad que eso implica en el corazón de la fe, de la celebración de la Semana Mayor, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz domingo. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Schwartz. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. En el relato a Luis Miguel Zambrano, secretario de Cultura y Turismo de Popayán, y a la gente de Mompox y a la gente de Pamplona, que con tanto cariño nos han prestado sus relatos y sus historias para contarlas en este viaje por nuestras celebraciones.